saliendo de casa, que hoy tenemos una cita muy especial en la tele. Pues ya estamos aquí, en la salita de espera, justo antes de entrar al plató, y estoy muy emocionada porque nunca he estado en la tele. Carrera, bueno, pues la experiencia personal, Beatriz, a ti te llevó también a meterte en este mundo y a querer saberlo todo para poder ayudar a las demás. Cuéntanos cómo llegaste. Bueno, pues todo esto surge de mi propia experiencia, como bien dices, ¿no? Yo, como todo el mundo, cuando empieza a buscar un bebé, pensé que sería sencillo, porque yo me cuidaba, era sana, era relativamente joven, y no, nunca piensas que te va a pasar a ti. Ujú. Y la verdad es que la infertilidad es un problema muy grande y hay mucha más prevalencia de la que crees, ¿no? Y entonces, cuando yo me di cuenta de que realmente teníamos problemas, no pensé lo grandes que iban a ser ni la cantidad de años que nos iba a costar, ¿no? Y al final, cuando te metes dentro de la experiencia, pues te das cuenta que se pueden las cosas hacer mucho mejor, que se deben hacer mejor. Ujú. Y como médico, pues tenía esa necesidad de transmitir lo que yo había aprendido durante mi propio viaje por la infertilidad, que pasé 3 largos años de tratamientos y 6 pérdidas gestacionales en el intento de convertirme en madre. Entonces ese proceso me llevó a investigar muchísimo, a darle un enfoque completamente nuevo Ujú. y gracias a eso pues conseguí ser madre hoy en día. Y creo que desde mi posición, ya no solo de médico, sino como de mujer infértil, de paciente de FID y de persona que lo ha conseguido, ¿no? Que ha superado y ahora soy mamá de un bebé de 3 años, bueno, de un niño de 3 años, pues necesito como dar ese altavoz a que las cosas se pueden hacer mejor, se deben hacer mejor, que necesitamos una sanidad más empática, necesitamos menos tabús, como dice Martina, y yo desde mi altavoz personal, ¿no? Que intento transmitir, quiero empoderar a las mujeres y a las parejas para que entiendan sobre fertilidad, para que sepan toda la información que necesitan tener para tomar decisiones informadas, para cambiar sus estilos de hábito de vida y para maximizar sus posibilidades de embarazo. Ujú. Y también, Sí, dime. bueno, perdón, y también la importancia de hacer una tribu para ese soporte emocional que es súper importante, porque muchas Ujú. veces queremos expresarlo, pero no sabemos dónde ni con quién, porque realmente no sabes de tu entorno quién está pasando por lo mismo, o quizá aparentemente nadie, y entonces no sabes cómo abordar ese tema. Y también hay Ujú. mucha gente que te dice, bueno, tú relájate, ya lo conseguirás, ¿no? Y ese tipo de cosas duelen mucho cuando No sabemos estás... acompañar, ¿verdad? Que lo hablábamos el Mm. otro día. Ya solo el término, creo que mucha gente se abruma, ¿no? Infertilidad, perdón. Ya como que choca, ¿no? Es que el término en sí ya es una losa. O sea, es lo que hablábamos ayer, ¿no? Que una vez que te diagnostican o te meten en el circuito de fertilidad, para ti ya es como un duelo de esa búsqueda de embarazo tan ilusionante que creías que ibas a tener, que ya no tendrás. Ujú. Porque incluso aunque no necesites un tratamiento de fertilidad, aunque solo necesites reajustar algunas cosas, ya te han privado de esa posibilidad, ¿no? Ujú. Y- Sí que me gustaría, para que la gente se pueda hacer una idea, Beatriz, hablar de datos. mm. Unos breves datos de que es un problema mundial que afecta a muchísima, que hablamos del otro día, que a veces piensas que estás sola y en realidad es una No. problemática impresionante, ¿no? Sí, sí, de hecho, otra de las cosas por las que necesito darle como más visibilidad al tema, ¿no? Es porque precisamente ya es un problema de salud pública mundial. Ujú. Y se estima que en torno al 20% de la gente en edad fértil va a tener problemas de fertilidad o los tiene ya. Eso supone 1 de cada 6 personas en edad fértil. Y la cifra va en aumento cada vez más. De Ujú. hecho, en el último informe de la OMS ya dijeron que la calidad espermática había disminuido al 50% en los últimos 50 años. Madre mía. ¿Qué pasa? ¿Por qué Pues estos datos tan...? Normalmente la gente intenta simplificarlo diciendo que es porque cada vez tenemos hijos más tarde. Y si bien ese es un factor, es solo uno de los muchos, ¿no? Entonces Ujú. yo, para simplificarlo mucho, para que sea más sencillo de entender, lo divido como en 4 factores. El primero, efectivamente, es la edad de los progenitores, ¿no? Porque a más edad, tanto del padre como de la madre, más problemas de mutaciones genéticas, más baja reserva ovárica y peor calidad de los óvulos. Pero hay 3 otros problemas grandes para mí, que son: el primero, el desconocimiento total sobre fertilidad, que sinceramente cada vez es mayor. Y bueno, tenemos un vídeo por ahí Sí, preparado ahora mismo lo ponemos, sí. para demostrar que esto es así, ¿no? Y es cierto que cuanto más pregunto a mis pacientes en Maximiza tu fertilidad en la membresía o en el programa Concibe, más me doy cuenta de la poca base. Todo el mundo nos enseña cómo no quedarnos embarazados, pero nadie nos enseña cómo sí hacerlo cuando queremos tener un bebé. Entonces hay mucha desinformación. Y aunque estamos en el mundo de la información, porque ahora por internet puedes encontrar de todo, la realidad es que hay mucha intoxicación de información. O sea, hay mucha Ujú. gente divulgando, pero con
con poco rigor científico. O Y sea, eso a veces confunde también. hemos dicho la edad, hemos dicho el desconocimiento. ¿Qué más? Hemos dicho también el abordaje, desde mi punto de vista, demasiado por ventana de órganos. Me explico un poco, ¿vale? La medicina nos intentamos subespecializar cada vez más, ¿no? Porque el objetivo es establecer protocolos para hacer las cosas más ágiles. Pero ¿qué pasa? Que en general en la medicina y sobre todo en fertilidad hay que individualizar los tratamientos. Entonces esa valoración por ventana de órganos que hace que el ginecólogo solo mire útero, ovarios, testículos, o cuando vas al traumatólogo para la rodilla solo te miren eso, cuando vas a digestivo solo te miren con una colonoscopia, o si tienes un problema de diabetes solo te miren la diabetes, hace que no nos estemos dando cuenta de que en el cuerpo todo funciona interrelacionado, que tenemos que tener una perspectiva mucho más integrativa, mucho más 360, porque todo en el cuerpo todo se interrelaciona entre sí, es como un sistema de engranajes. Entonces, si un engranaje no funciona bien, ese fallo se repercute en el resto de sistemas. Entonces, hemos perdido como un poco ese enfoque de que no solo interviene útero, ovarios y testículos, también el sistema inmune. Sí, que puede haber otros factores que estén influyendo en que no te quedes embarazada, pero que como al final solo miramos en esa parte, ese sistema reproductivo, o ir al especialista de turno, no hacen esa valoración que igual se pudiese dar con la causa, ¿no? Efectivamente, y de hecho el cuarto factor más importante es precisamente esto, el estilo de vida y el entorno, ¿no? ¿Cómo vivimos ahora? Vivimos en por dos, velocidad de vértigo, entonces estamos muy estresados, comemos fatal, hay una alimentación pues, muy basada en grasas saturadas, en ultraprocesados con muchos aditivos, en proteínas de baja calidad. Todo esto pues, aumenta la obesidad, aumenta la inflamación sistémica, aumenta la resistencia a la insulina, y todo esto son factores que influyen y mucho. Además del tema alimentación, el sedentarismo, la obesidad, la hiperactivación del sistema inmune, el cortisol, estar tan alerta, estar tan estresados, sube mucho nuestro sistema de alerta, como habíamos dicho antes. ¿Y qué pasa? Que el cuerpo siempre va a priorizar la supervivencia, no va a priorizar la fertilidad, porque la fertilidad es un gasto energético muy grande. Entonces, si el cuerpo identifica que estamos en alerta, automáticamente vamos a tener problemas para ovular, vamos a afectar a todos los ejes endocrinos, a todos los ejes ováricos, hipofisiarios, etc. Y esto nos va a traer consecuencias, ¿no? Y aparte, además, todos los contaminantes ambientales en el entorno, los disruptores endocrinos, los tuppers, las latas, los plásticos, los disruptores que hay en todos los cosméticos, en los productos de limpieza, todas estas cosas nos afectan mucho más de lo que creemos. Vamos a ver ese... Es una pequeñísima muestra, ¿eh? Creo que estabas en Las Vegas. Y no sí, estaba en un congreso. En un congreso de médicos, y decidiste hacer un sondeo bueno, pues para ver qué conocía la gente de fertilidad. La verdad es que las respuestas te sorprendieron. Las respuestas me sorprendieron, aunque ya me voy dando cuenta de que realmente hay muy poco base, ¿no?, de conocimiento sobre fertilidad, pero me sorprendieron. Bueno, pues ¿cuáles son los días fértiles en una mujer? Lanzaba esta pregunta Beatriz y le respondían cosas como estas. Bueno, antes de su día evolutivo yo creo que son 2, ay no sé, después de, yo digo 8 días. Pues una vez tienes para embarazarte. Vamos a ver qué saben los chicos. Edu, ¿cuántos días al mes dirías que una mujer es fértil? 26. Mi mujer todo. Yo creo, por ovulación y esas cosas, quitando la regla, ecuación, la luna y el mar, yo creo que 4. Pues estas respuestas son al otro lado del charco, Beatriz, pero aquí pasaría muy parecido. Aquí pasa ¿no? lo mismo. O sí. pasa lo mismo. ¿Y qué pasa también? Bueno, pues que en la mayoría de los casos me contaba Beatriz que bueno, cuando tú vas al especialista y dices, oye, llevo unos meses intentando ya seguida al circuito de fertilidad, se llama así, ¿no? Claro, es que cuando tienes menos de 35 años, lo que se considera normal, o sea, lo que se considera que tienes que intentar tener un hijo de forma natural es un año, pero cuando tienes más de 35 años, con 6 meses ya tienes que avisar, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues que si estamos valorando un intento en un mes, si no conocemos nuestro ciclo y no sabemos cuándo ovulamos ni cuáles son nuestros días fértiles, nos puede pasar que estemos teniendo relaciones en días que no son los adecuados y contemos ese mes de negativo como un mes de intento real, pero que no ha sido fructífero, cuando en realidad no ha sido un mes de intento real, ha sido un mes no válido, porque en ese mes pues igual ya te habías pasado la ovulación o igual no habías llegado. Entonces mucha gente
que no conoce bien su ciclo acaba en un circuito de fertilidad sin realmente necesitarlo, con todo el tabú que supone, con todo el duelo que te supone a ti, con todo la alteración emocional, física y con todo lo que te puede suponer también a nivel de un tratamiento que quizás no necesitabas, ¿no? Que igual simplemente con haber entendido bien cómo funciona tu cuerpo, entender las señales, haber seguido tu ciclo con el método sintotérmico y haber sabido identificar tus días fértiles, pues quizás hubiéramos tenido mejores resultados, ¿no? Que no siempre pasa, que la gente que tenemos problemas de fertilidad, pues obviamente no resulta tan fácil, ¿no? Pero sí que hay en mi membresía y en mi programa Concibe hay bastantes mujeres que simplemente identificando sus días fértiles han conseguido tener el embarazo que deseaban. Y ya solo, Martina, decirle a una mujer, pareja, que van a meterse en ese proceso, en ese circuito, ya para ellas, como nos decía Beatriz, ya es como un duelo, como bien decía, ¿no? Marcada esa palabra. Ya es un momento complicado emocionalmente. Son muy rígidos, además, los protocolos, ¿no, Beatriz, en estos circuitos? El tema es que los protocolos se hacen para ser más eficiente, pero a veces nos llevan a ser demasiado rígidos en cuanto a que no se individualizan los casos. Entonces, lo que a mí me puede funcionar, a mi vecina igual no, y al revés, ¿no? Entonces, al final estamos como dando pasos iguales para todo el mundo. Y yo creo que en sanidad en general, pero sobre todo en fertilidad, la individualización es clave. Bueno, yo creo que, no sé si nos queda algo por tratar, pero bueno, si bien es cierto que, como bien dices, Beatriz, no quiere decir que siempre las cosas se hagan mal desde un primer momento, porque existen efectivamente casos, pero sí que hay que dar una visión primero quizás, ¿no?, más especializada y más integrativa, como bien nos decía. Sí que me gustaría, bueno, pues decirle a la gente, si se quisieran poner en contacto en este caso contigo, cómo lo pueden hacer. Vale, pues bueno, en mi Instagram Maximiza tu fertilidad. Si alguien tiene algún programa de radio, de televisión, de algún podcast, asociaciones de mujeres, grupos donde les interese una charla sobre fertilidad, mi objetivo, como bien habíamos dicho antes, es divulgar, ¿no? Es evitarle a la gente todo lo que yo pasé, aportándoles todo el valor y todo el conocimiento que yo ya he recopilado a lo largo de estos años, ¿no? Para intentar que sus procesos de búsqueda sean mejores. Entonces, estoy encantada siempre de ayudar a que eso sea así, a divulgarlo y a poder ayudar, ¿no? Entonces, en mi membresía de School, todos los martes hacemos preguntas y respuestas sobre fertilidad. En el programa Concibe llevo a los pacientes de forma muy individualizada y hago ese tratamiento 360 de forma completamente personalizada. En Maximiza tu fertilidad en Instagram estoy todo el rato compartiendo tips y compartiendo consejos sobre fertilidad. Sí que es cierto que soy bastante nueva en redes, entonces me cuesta un poco todavía, pero estoy trabajando en ello. Y en info@maximizatufertilidad.es, cualquier persona que tenga un podcast, un programa de televisión, una asociación de mujeres, cualquier escenario en el que pueda divulgar sobre fertilidad y sobre infertilidad, es bienvenido, me podéis contactar. Yo creo, Beatriz, que lo que buscan muchas mujeres cuando están metidas en este proceso es sentirse mujeres, sentirse personas, no ser números. Que hay muchas veces que es lo que les pasa. Tengo gente alrededor que dicen, si es que yo ya no quiero que me cuenten, que ya no quiero que me hagan, que ya no quiero... Porque se sienten a veces números, incluso a veces en el trato con incluso los médicos. Muchas veces también ven claramente que son negocios para algunas clínicas también, ¿no? Yo he sentido eso, sinceramente. Sí, o sea, lo he sentido y no fue agradable. Entonces yo, desde mi punto de vista, soy súper empática con eso, precisamente por haberlo vivido. Entonces, muchas veces es una verdad un poco incómoda, pero es cierto que solo una persona que ha vivido lo mismo que tú puede saber exactamente por lo que estás pasando, ¿no? El resto se lo pueden imaginar, lo pueden intuir, pero saberlo, yo entiendo totalmente cualquier cosa que me cuenten, cualquier sentimiento que les surja, cualquier preocupación, porque es que he estado ahí, es que he estado ahí muchos años, es que he pasado muchas veces por eso. Entonces, por eso mismo, desde mi punto de vista, es súper importante la tribu, el apoyo emocional, y yo ser también ese faro que les ayude un poco, pues, a gestionar todo lo que supone, porque sé lo que es. Una cosa que me impresionó cuando tú me contabas que con todo el tema de las inyecciones y todo así, ¿no? Y tú decías, si yo siendo médico he sentido como ese, ¿no?, desbordamiento y esa tal de todo, y tú me decías, es que no me quiero imaginar una mujer que en la vida ha tenido como ese, ¿no?, trato con... Totalmente, sí, es que es muy abrumador. O sea, tú entras en un proceso de fertilidad y tienes de repente una responsabilidad
que yo siempre abogo por darle responsabilidad al paciente y que ellos se empoderen y que tomen sus propias decisiones, pero siempre desde el acompañamiento, porque es realmente muy abrumador lo que dice Martina. Yo he trabajado siempre con jeringuillas, estoy súper acostumbrada, pero aquel momento en el que te tienes que poner una inyección 36 horas exactas antes de la ovulación, que si no lo haces bien echas por tierra todo el proceso, es una tensión. Y yo me acuerdo que es que siempre pensaba, digo, la gente que no haya visto esto nunca, ¿cómo lo Por eso lleva? yo creo que es esa parte emocional tan importante de rodearte de gente, familiares y amigos, y esa parte profesional que también tú te veas cobijado, ¿no? Yo creo que al final esa Sí, será totalmente. en muchas ocasiones la clave también del éxito.